Saludos mis mortales favoritos, Amos y la cosa por acá, y en esta ocasión quiero hablar un poquito acerca de la escatología exegética. Este concepto interpretativo acerca de la escatología es una propuesta de Hans Hanegraaff que presenta y diserta en el discurso de este libro, El Código del Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué es la escatología exegética? Recordemos que la escatología es el estudio de las últimas cosas. Entonces hay un principio neotestamentario que se asimilan todos los escritores del Nuevo Testamento viviendo en los postreros días o en los últimos días. Y la pregunta es, ¿en los últimos días de qué? En los últimos días del antiguo pacto. Por lo tanto, este concepto de los últimos días se aplicó a la iglesia, a la comunidad del nuevo pacto del primer siglo, a la audiencia de Jesús. Ahora, el autor Hanegraaff, al hablar acerca de la escatología exegética, presenta varios principios, y voy a hablar solamente de uno a manera de ejemplo. El principio gramatical, y voy a leer en la página 5, 6 y 7, algunos extractos solamente. Fíjense cómo dice: el principio gramatical de la escatología exegética, como sucede con cualquier otra literatura, una comprensión vasta de la Biblia no puede lograrse sin entender las reglas básicas que gobiernan las relaciones y usos de las palabras. Por ejemplo, todos los eruditos están de acuerdo que en el pasaje de Mateo 23, Jesús está declarando juicio contra los líderes judíos de esa época cuando dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A alguno de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación». Continúa Hanegraaff: gramaticalmente hablando, los eruditos no ven otra opción. Ustedes no puede referirse a una generación futura. Y cuando Jesús dice que todo esto vendrá sobre esta generación, no podía estar pensando en una generación futura. En Mateo 24, Jesús continúa hablando del juicio que caería sobre Jerusalén y sobre el mismo templo que les daba a los judíos su identidad teológica y sociológica, utilizando un lenguaje de consumación final para caracterizar un evento cercano. Jesús continúa usando el pronombre ustedes. Entonces, fíjense lo que dice Mateo 24, 6 en adelante: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, entonces los entregarán a ustedes para que les persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. Cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y aquí hay una pregunta: ¿a quién le está hablando Jesús en Mateo 24? ¿Tenía en mente Jesús a su auditorio del siglo I tal como en Mateo 23? ¿O tenía en mente Jesús a un auditorio del siglo XXI? Pregúntese y respóndase usted. Una vez más, cuando Jesús dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, ¿estaba pensando en una generación presente o en una generación futura?
Eruditos como D.A. Carson están convencidos de que el principio gramatical dicta que esta generación con mucha dificultad, con muchísima dificultad diría yo, podría significar otra generación que no era la que estaba viviendo cuando Jesús dijo estas palabras. Ese es el punto, que la escatología futurista, y así le podemos denominar dispensacionalista o no, pero la escatología futurista tiene una exégesis que no es exégesis, porque no es una escatología exegética, es una eisegesis, es una imposición al texto. ¿Cuál es la escatología exegética? La que respeta el contexto del propio texto. Y aquí solamente puse como ejemplo el principio gramatical, habiendo otros principios. Bueno, esta es la recomendación y eso es todo y muchas gracias.